Les agradezco en primer lugar su presencia esta noche en el tercer ciclo de conferencias del aula abierta que lleva la Universidad Popular. El tema que hoy vamos a tratar es el estudio técnico de un elemento ya un poco en desuso y olvidado, que quizás sea ya más bien un elemento ornamental, pero que fue imprescindible en la agricultura manchega, el carro de varas. La charla va a correr a cargo de don Antonio Bermúdez, ingeniero químico de formación e historiador vocacional. Ingeniero técnico de formación, menos mal que te tengo aquí al lado, e historiador vocacional. Y don Teodoro Sánchez Migallón Jiménez, arquitecto, divulgador etnográfico, presidente de la Asociación Cultural El Zaque e investigador incansable. Dos profesionales y estudiosos con numerosas e interesantes publicaciones y que realmente no necesitan más presentación, ya que su buen hacer y su fama les preceden. Así que les dejo con ellos y con su estudio técnico del carro de varas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes para el campo, para estos menos. Bien, como el acto, perdón porque tengo la garganta bastante afectada. Como el acto, digo, vamos a intervenir los conferenciantes, pues primero voy a empezar yo con una parte histórica, una introducción histórica, luego intervendrá Teodoro explicando la rueda del carro y el eje. Continuaré en una segunda parte yo explicando toda la estructura de la caja del carro y luego terminará Teodoro con los suelos, los frenos y otras piezas complementarias. Bueno, pues... ¿Por qué no va esto? A ver, ¿no va? No va. Ponte tú y pásala. Esto sí funciona, pero el pase no pasa. Bueno, vamos a definir en primer lugar lo que es un carro. Es un vehículo de tracción animal de 2 o 4 ruedas, cuyo origen se remonta a la primera civilización de Uruk, Sumer, la civilización sumeria. En el carro, evidentemente, el trabajo, que es fuerza por espacio, lo va a hacer el animal. Pero claro, para que naciera el carro, el primer carro, hicieron falta muchos años de investigaciones y de pruebas, porque tenemos una serie de condicionantes que tenemos que superar. En primer lugar, hizo falta que se inventara la rueda. La rueda, que como podéis ver en aquel resto arqueológico, es la primera rueda que se conoce y está en Bereznica, está al sur de la capital de Ljubljana, de la capital de Eslovaquia, pues tiene una antigüedad de 5.200 años, datada por el carbono 14. Entonces, una vez que se tuvo la rueda, pues ya se pudo empezar a hacer algo, seleccionar los animales que iban a tirar de la estructura, pero hubo que domarlos y acostumbrarlos a ese trabajo de tiro. Después hubo que diseñar la estructura del vehículo y resolver todas las dificultades técnicas para poder trabajar con él en condiciones de seguridad. Finalmente hubo que preparar o fabricar unas guarniciones, unos arreos, para permitir el arrastre con comodidad y seguridad. Pásame a la siguiente. Bien, en cuanto a animales de tiro, posiblemente se comenzó empleando bueyes por su docilidad y su fuerza. El problema es que eran muy lentos y pronto se recurrió a los equinos. Primero burros o caballos y más tarde las mulas, que es el cruce, como sabéis, del burro y la yegua. Estas mulas, este híbrido, fue muy interesante y ganó casi el terreno a los caballos y a los burros
porque en el campo eran muy resistentes a la fatiga para el trabajo del campo y muy fáciles, dóciles de trabajar también. En América, sin embargo, es curioso porque no hubo carros por falta de animales de tiro adecuado hasta que los llevaron los españoles en el siglo XVI. Eso no quiere decir que no transportaran cosas. Transportaban, allí había llamas y transportaban sobre el lomo de estas llamas, que era un animal que tampoco podía cargar mucho. Cuando le echabas más de 30 kilos, la llama se echaba al suelo y empezaba a escupir y a hacer cosas raras y no había quien la levantara. Bien, continúa. Los carros nacieron, como muchos de los principales inventos de nuestros tiempos, nacieron como un arma de guerra. Posiblemente, está prácticamente asumido que fueron los sumerios los que los utilizaron en primer lugar. Fabricaron un vehículo con 4 ruedas macizas, como veis en la imagen, formado por una cesta y tirado por 4 onagros. Los onagros eran unos burros salvajes que había por aquellas latitudes. Iban sobre él dos guerreros, el conductor y el auténtico guerrero. Esto procede del estandarte real de Ur, y que tiene 2600 años antes de Cristo, es decir, 4600 años. Como esos carros eran no eran el rayo de la guerra precisamente, porque eran pesados, eran lentos, y controlar a 4 burros no debe ser nada fácil, pues muy pronto otros pueblos guerreros, como los hititas y los egipcios, perfeccionaron ese invento e hicieron carros mucho más ligeros y fáciles de manejar. Estaban tirados por 2 caballos y tenían solo 2 ruedas, cuyo peso se aligeró poniéndole, como veis ahí esto sí funciona, como veis en la rueda, ya no era maciza, sino que tenía radios. Este es una tabla, el faraón Tutankamón ataca a sus enemigos, que es una pintura sobre madera del Museo del Cairo. Posiblemente quienes más variedad de carros y quienes más novedades introdujeron fueron los romanos, que perfeccionaron la estructura y diversificaron muchísimo los tipos de carros. Sin embargo, no los usaron para la guerra, sino para desfiles y carreras, pero con el tiempo pues, toda esa tecnología bélica pasa al campo civil y se diseñaron modelos de 2 y 4 ruedas para el acarreo de productos y materiales y también para el transporte de personas. La construcción de calzadas por todo el imperio permitió la proliferación de esos vehículos de transporte, porque ya se podía viajar a muchos kilómetros utilizando unas vías perfectamente alisadas por donde los carros discurrían sin muchos problemas. Para la carga de materiales pesados se siguieron usando ruedas macizas y bueyes como animales de tiros. Aquí tenemos 2 mosaicos donde aparecen 2 tipos distintos de carros. Aquí tenemos uno que es el carrus para materiales pesados, lo utilizaba mucho el ejército romano, utilizaba el carrus, y también allí tenemos otro, el plaustrum maius, que tiene ruedas de radios ya, se utiliza para carga, pero de materiales menos pesados, y también en este caso está tirado por bueyes. Con la evolución posterior, pues tenemos ya, aquí vemos algunos relieves de carros romanos con ruedas de radios, en este caso 8, y allí también. Esto creo que es una mula. Juan me podrá decir si es una mula esto. Y esto es un caballo, ¿no? Sí. Bueno, este está tirado por 2 mulas. Es una raeda. Era un vehículo que podía utilizarse familiarmente y también para transportar pasajeros. Llevaba unos bancos, que es lo más parecido a lo que luego en el siglo XX, a principios del siglo XX, conocimos nosotros como jardineras. Y allí tenemos una carruca, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Pasa la siguiente. Allí nos hemos comido la carruca. Bueno, aquí tenemos otro carro,
en este caso ya con prácticamente con 10 radios, si no cuento mal, tirado por 4 caballos, y aquí debería haber una imagen que debía tener alguna protección y se la ha comido el sistema, que era una carruca que hay en el Museo Romano Germánico de Colonia, una reconstrucción, que era un carro cubierto muy grande, tirado por 2 caballos o 4, que permitía incluso viajar durmiendo en él. Tenía unas literas colgadas del techo para no sufrir mucho los vaivenes del viaje y se podía dormir en él. Bien, en la Edad Media prácticamente no se cambió nada de los romanos, todo lo contrario, se fue hacia atrás porque las calzadas no se conservaron, porque disminuyó el comercio internacional, disminuyó el transporte y se fue un poco para atrás. Pero ya saliendo de la Edad Media y entrando en la Edad Moderna, pues hubo 2 avances técnicos interesantes, no aplicados a los carros de trabajo, sino a los carros de lujo. Que fueron las... ¿Ahora sí me funciona esto? Sí, ahora sí funciona. ¿Le has dado tú, no? ¿O le doy yo? Sí, ahora funciona. Bueno, estos avances técnicos fueron la suspensión de la caja mediante correas en carrozas y calesas, que ya permitían amortiguar los baches y los movimientos de la caja, y por otra parte se permitió que el giro libre del eje delantero. Si veis las carrozas, pues las 2 ruedas del eje delantero se mueven al mismo tiempo con facilidad, porque anteriormente en todas las carrucas, en todos los carros romanos, no había manera de girar. El giro se producía rozando la rueda, pero no porque girara el eje. Bien, pasamos ya a los carros manchegos y bueno, pues hay una gran variedad de carros. Tenemos todos los carruajes de paseo de uso particular que han llegado hasta el siglo XX, tartanas, faetones, góndolas, berlinas, jardineras, tílbures, etc. Luego estaban los carruajes destinados al transporte colectivo de personas, estaban las diligencias o los coches de línea, y luego estaban ya los carros de trabajo, los carros de transporte, donde tenemos el carro de varas, que es el que vamos a estudiar más profundamente, el carro de lanza y las galeras, que se utilizaban para el transporte de materiales voluminosos como mies, paja, cepas, etc. Y luego existían también una serie de carros especializados para transportar bocolles, volquetes para obras, para materiales de obra, carretas para piedras y materiales pesados, etc. Pues según la matrícula de carruajes del año 1924, el parque de vehículos que había en Manzanares en ese momento, sin incluir los de lujo, era 1.148 carros de varas, 263 carros de lanza, 189 galeras de labor, 350 carros menores y volquetes, 41 carretones de un bocoy y 22 de 2 bocoyes. Como veis, el carro de varas destaca ampliamente por su número. Aquí tenemos algunos carros especializados también, porque lo vierais, un volquete con un sistema para volcar piedras o arena en las obras. Y allí tenemos, tomado del Museo de Pernod Ricard, los bocoyes, que en este caso son 2 carros de un bocoy, que tenía la firma Jiménez Lamotte. ¿Para qué servía el carro de varas? Pues prácticamente para todo lo que supusiera acarreo, para acarrear aperos, herramientas, simientes, comida para los animales de labor, basuras y cualquier cosa que se necesitara en el campo. Pero resultaba, por supuesto, imprescindible para trasladar las mieses a la era, las cosechas de cereales a los graneros y pajares, las uvas hasta las bodegas y las aceitunas hasta las prensas, hasta los molinos, ¿no? También servían para transportar, cuando se podaba, pues todas esas ramas en forma de gavillas a las gavilleras de las casas y también las cepas que se arrancaban por improductivas, pues se llevaban a las casas o a las industrias para utilizarlas como combustible doméstico. ¿Cuántos tipos de carros había de varas? Pues en esto no hay una gran información, porque los carreteros
los técnicos de la época, no tenían planos. Yo creo que los primeros que hemos hecho un plano del carro de varas hemos sido nosotros. No existe ninguna información al respecto. Los carreteros lo que utilizaban eran plantillas. Tenían la plantilla para la pila, la plantilla para el radio, y a base de eso pues hacían. ¿Que le pedían un carro más grande? Pues lo alargaban un poco, aumentaban un poco las dimensiones y así se bañaban. Yo, por lo que he podido ir recolectando de información, parece ser que había un carro normal, vamos a llamarle normal, que era el que iba tirado por una mula, capaz de transportar entre 800 y 1000 kilos de carga, siempre dependiendo de dos cosas: de la calidad y de la edad del animal y, por supuesto, de cómo estuviera el terreno. El terreno influye en la facilidad del transporte. Luego había otros carros un poquito más grandes, carros tirados generalmente por una yunta en reata, es decir, una delante de la otra, capaces de transportar ya entre 1500 e incluso hasta 1800 kilos. Y luego había otros un poquito más grandes que ya iban tirados por 3 o 4 mulas, capaces de transportar entre 3000 y 4000 kilos, y puede que algo más, que se utilizaban en el transporte interprovincial. O sea, cuando había que transportar, por ejemplo, trigo de Castilla a Andalucía para volver con aceite, pues había que pasar el paso del Muradal. Entonces, pues se utilizaban este tipo de carros muy potentes. Para que os hagáis una idea, pues hacia 1820, inmediatamente después de la Guerra de Independencia, que supuso un palo enorme al mundo del transporte, porque los franceses y el ejército español incautaron muchísimos carros para las cuestiones bélicas, pues antes de la llegada del ferrocarril, había en Manzanares 144 carros, se llamaban carros al camino, carros grandes, destinados a ese transporte interprovincial. Bueno, en vendimia eran fundamentales porque, como veis, se ponían 6, en el carro normalito, se ponían 6 capachos de pleita, de esparto, de unos 100 kilos, cabían unos 100 kilos cada uno más o menos, y debajo había 2 capachos bolseros, que también cabía otros 100 kilos, 150 cada uno, es decir, que el carro llevaba aproximadamente pues, 800 o 900 kilos. Puede que algo más. Aquí, en otras zonas, esto lo hacíamos en Manzanares, este tipo de carga en capachos, pero en otros sitios, pues simplemente llenaban el carro, le ponían una especie de lona, llenaban el carro y le ponían unas tablas delante y detrás para que no se saliera la carga. El carro de varas es, en definitiva, un carro de 2 ruedas, tirado por una o varias mulas, cuyo diseño y estructura son el producto de la experiencia acumulada durante siglos y de los avances tecnológicos que se fueron produciendo, ¿no? Sin embargo, el modelo que ha llegado hasta nosotros se desarrolló durante el último tercio del siglo XIX y desapareció en los años 70 del siglo XX. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque todos los carros que podemos ver en museos, todos los carros o en colecciones particulares, todos son de esta época, no tienen más de un siglo de antigüedad, porque tienen un elemento característico que son tornillos. Cada carro de estos lleva unos 40 bulones o tornillos largos, y los tornillos no se utilizaron en España hasta 1870. ¿Cómo eran los carros manchegos del siglo XVIII o XVII? No lo sabemos, porque no se ha conservado ninguno que yo sepa, yo no he visto ninguno, en museos ni en ningún sitio. Bueno, ahí tenemos un carro tirado, en este caso, por 3 mulas en reata, y siempre la capacidad de arrastre viene condicionado por el tipo y el estado del terreno. Aquí tenemos otra fotografía, un tiro excepcional con 4 mulas en reata. Evidentemente, los carros eran fabricados por unos artesanos, por los carreteros. Según el catastro del Marqués de Ensenada, a mediados del siglo XVIII, había en la villa de Manzanares 9 maestros carreteros.
Hubo un golpe tremendo a este sector cuando llega el ferrocarril, pero luego el desarrollo de la agricultura hace que el sector se vea multiplicado, ya no para el transporte interprovincial a la Corte o a Andalucía, sino de unos pueblos a otros e incluso para el trabajo agrícola del pueblo a las fincas colindantes. De manera que a finales del siglo XIX el número de carreterías se había duplicado y se mantuvo entre 18 y 22 talleres durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, ahí he puesto algunos, seguramente nos suena el de Agustín Trujillo, que estaba en la calle General Aguilera, el de Manuel García Pozuelo, en la calle Granados, que luego pasó al Camino Ancho, y otros. No voy a parar bien eso mucho. Bueno, y aquí ya, como hemos dicho, dentro de las partes del carro están las ruedas y el eje, que a continuación pues, va a exponer Teodoro. Y luego ya entraré yo con la caja y las escaleras. Bueno, este trabajo del carro que llevamos haciéndolo desde el mes de abril, puede ser, ¿no? En el equipo. Mucho tiempo. Ha sido muchas tardes de dibujarlo, de medirlo, fotografiarlo. Es un trabajo pionero en etnografía, creo que a nivel nacional. Pocos trabajos hay sobre los carros, hay algunos más generales. Suelen ser pues trabajos en el que abundan sobre los personajes, los carreteros, pero no con la capacidad técnica y la profundidad a la que hemos llegado en este estudio, que yo creo que puede valer para que pues algún aficionado a la carpintería y a la carretería pueda volver a hacer uno nuevo. Y quizá en recuerdo a los carreteros que tuvimos en Manzanares, a una industria próspera y boyante durante el siglo XX y primera mitad sobre todo, que yo creo que se secunda en la industria automovilística actual, porque pues yo creo que es un transporte que sigue existiendo en Manzanares, una gran industria automovilística. Puede ser que tenga algo que ver con estas carreterías. Que, bueno, que en el sur de España pues era muy tradicional el carro de varas y los estudios a los que hemos llegado más profundos están en la zona de Levante, en Yecla hemos estudiado algo, y la Fundación Joaquín Díaz tiene una revista Folclore, también ha hecho estudios sobre los carros de Burgos y del norte que son distintos, tienen distintas cosas a las medidas que hemos tomado. Pues voy a seguir yo con el discurso ya más técnico y más centrado en el tema de las piezas y el despiece de este artilugio de transporte indispensable para el agricultor, para distancias cortas, transportarse y conducirse a los terrenos de cultivo, la viña, el olivo, cereal, y ida y vuelta. No es un vehículo de transporte a gran distancia, como ya ha comentado Antonio, y es un vehículo de cortas distancias. En principio empezamos con el elemento más representativo y simbólico del carro, que puede ser la rueda, aunque el carro es un armazón, una estructura, y las partes de la rueda del carro, pues muy sencilla, pues tiene la llanta, que es el aro de acero de 1 centímetro de espesor, o 1,5 centímetros, y sobre unos 4 centímetros de ancho, es lo que va marcando en el suelo. Las pinas son las partes del sector circular que tenemos. Esta es la llanta que he dibujado, y las pinas cogen 2 radios. Estos son los radios o rayos, que puede ser en números diferentes, 18, 16 o 20. Depende del tamaño de la rueda, que aproximadamente tiene un diámetro de 1,30. Es el tipo medio que hemos estudiado, que de hecho este carro es el que está en el Museo del Molino Grande, donde podéis verlo, que es un carro que donó Donato Camacho, Menano, y que tiene otra colección de carros magnífica, que algún día saldrán a la luz, esperemos, y es donde hemos podido medir estas piezas. Las pinas, he dicho, piezas curvas de madera, en principio de encina, una madera fuerte que se podía trabajar. Según los lugares puede ser de sabina, puede ser de álamo negro, de olmo, en fin, cada sitio tiene sus... Y los rayos se incrustan en las pinas, que ya digo son 2 rayos cada pina. Y luego pues tenemos el cubo, el eje central, es una pieza de madera muy importante donde va embutido el eje, que ahora veremos las piezas, y la cañonera.
Aquí tenemos el dibujo de la rueda. Muy interesante es destacar que las ruedas tienen dos planos de giro sobre los que gira. El plano sobre el que gira el cubo, donde va el eje, y el plano donde gira la llanta, la propia rueda, el sector de círculo exterior, la circunferencia. Es como una copa. Es un diseño muy exclusivo y muy interesante para evitar el roce con la caja del carro. Evita el roce y tiene ese ángulo de inclinación que lo hemos estado midiendo y sacando para que funcione bien el rodaje del carro, ¿no? Aquí tenemos los radios, el espesor que tienen y la forma que tienen con las pequeñas clavijas que se introducen en las pinas, ¿no? 157 exactamente el diámetro de esta rueda. Antes he dicho 130. Aquí tenemos en la pieza base de la rueda, cubo, pieza de madera bastante gruesa, que tiene un orificio central donde va embutida la cañonera, que es una pieza metálica, donde a su vez embute el eje del carro, la pieza principal. Es un alzado interior con los aletones de la cañonera para que al girar no deslice y pueda traccionar el cubo, que a su vez tracciona con estas hendiduras todos los radios y los hace girar. El cubo necesita unos sellos o arandelas para reforzarlo, es una pieza que sufre mucho y necesita estar reforzada, y el bocín, una pieza metálica que tapa la boca de ese cubo y evita el desgaste de la madera, ¿no? Las medidas están también ahí, ¿no? Y se pueden ver. Aquí vemos cómo se construye una rueda. Pues tienen que torcer esta madera calentándola con calor. Los carpinteros, los carreteros, que manejaban el hierro, manejaban la madera, manejaban el cuero, eran guarnicioneros también, o sea, son unos artesanos muy importantes e interesantes, ¿no? Pues eso, tenemos aquí la llanta con unos bulones metálicos tipo clavos que conectan las pinas y refuerzan esos bulones para que no se deforme, igual que las cuñas entre cada dos pinas. Una cuña hace que no se deforme la rueda, ¿no? Detalles de la rueda ya en fotografías para que describiendo cómo está el cubo, cómo está el bocín, cómo penetra el eje y la cañonera con unas roldanas, una lavija, que es la pieza que hace que no se salga el eje del cubo, con sus arandelas, y cómo están los radios conectados a ese cubo, que es el que hace la fuerza. Aquí tenéis el detalle de radios, los sellos o arandelas, las arandelas roldanas que están aquí, una por cada lado, para evitar rozamientos. En la parte... Aquí tenemos una foto interior, cómo estaba metida la cañonera, que ahora la describiré, dentro del cubo, la parte interior, con la arandela. Todavía tenemos restos y se pueden medir aproximadamente. La mangueta o cañonera, que es una forma cónica, metálica, de fundición. Estas piezas pequeñas se pueden fundir en las fundiciones que hay en los pueblos normalmente. Pero el eje, que es una pieza ya de mayor enjundia de fundición también de acero, eso tenía que venir de fundiciones de Levante y los tenía que comprar. Eran la pieza que venía ya fabricada. Lo demás lo hacían aquí, ¿no? Existen varios tamaños, depende del diámetro del eje, y se engrasaba. Esto tenía que ir engrasado con sebo de carnero. Ahora lo vais a ver en el despiece. Este es el eje de acero, que tiene una inclinación en los bordes para conseguir esa inclinación de las ruedas, ¿no? Que es la gracia y la dificultad de dibujo y de representación que tiene el elemento del carro, que no es tan fácil interpretar este tipo de ángulo que tiene Este sería el ancho total del carro. Estamos hablando de un carro de varas de unos 3,80 de largo por 1,70 de ancho y total.
Las ruedas tendrían ahora vais a ver, diferente. Este es el eje, la pieza de fundición con sujeción 40 por 60 milímetros y la pieza de la vija que se clavaba para que no se saliera. Ahora vais a ver aquí, que se ve muy bien en este dibujo, cómo tiene una hendidura muy curiosa la forma del eje. Este rebaje se llama severo, que no es porque sea fuerte o severo, ¿no? Es porque es un espacio para el sebo, para que no se saliese el sebo y no se desparramase y pudiese conservarse para poder engrasar bien la fricción que genera la cañonera con el eje, ¿no? Esa fricción tenía que ser suave y siempre ir engrasada con el sebo. Las roldanas, la vija, en fin. Caja palomillas. Aquí tenemos la palomilla, que es ya una pieza que va formando la estructura del armazón del carro, ¿no? Tiene dos palomillas sobre las que iría en esta parte el eje, con una chapa que lo coge aquí abajo y unos tornillos, que son piezas ya más modernas, que se atornillan para presionar que no se salga ese eje de esta caja, el cajeado que tiene, uno por cada lado. Son las piezas más fuertes de madera, de 14 centímetros, que tiene el carro, ¿no? Aquí veis cómo está la palomilla, se llama, y cómo va el eje embutido, la parte interior. Luego todo esto va unos tornillos pasantes con tuercas que hemos medido, diámetros, secciones, medidas de tuercas, etcétera, etcétera. Esas piezas. Aquí veis esta pletina doblada, la que sujeta el eje para que no se salga, va atornillada. La palomilla, que luego encima irá el limón y luego la vara. El varal, perdón. Tiene aquí los sellos traseros de refuerzo del cubo. Petina. Aquí veis el dibujo. Es un programa de CAD, luego se ha dado todo color. Este dibujo es interesante que cogiera un buen programa informático y lo dimensionara en 3D. Y se puede perfectamente imprimir en una impresora láser pequeñita. Se podría sacar un despiece simplificando piezas, porque esto está bastante o en un tamaño más grande si tuviéramos impresoras láser mucho más grande, ¿no? Impresora de 3D. Aquí se ve muy bien cómo va este desplazamiento, que es muy curioso, muy interesante. Cómo sale la cañonera, bueno, el eje, la cañonera va embutida, no se ve, el bocín, el cubo, las arandelas, el eje. Y el espacio que se llama carril, también le llaman, la distancia entre llantas, ¿no? Y luego de la caja, pues va a seguir hablando aquí Antonio. Luego terminaré yo. Bueno, pues vamos a entrar en la caja del carro. El armazón básico está formado por dos largueros de madera, dos tirantas de madera muy largas, de 3 metros 68 centímetros. Estas maderas eran especialmente elegidas por los carreteros, las secaban perfectamente para que no hubiera combados, y la estructura básica pues está formada por estas dos que se llaman varas y por las transversales que se llaman teleras, que van metidas en estas cajas y forman la estructura básica. Pero claro, estas uniones son muy débiles, hay que reforzarlas para que tengan consistencia ante los esfuerzos que van a necesitar hacer. Y la consistencia se le da mediante otra pieza. Todo esto, este mundo de la carretería tiene un campo semántico propio de nombres especiales que muchas veces ni siquiera se mantienen en los pueblos de al lado. Cada pueblo varía ligeramente estas denominaciones. El cabestro es una pieza con dos cajas, veis, de 1,26 de largo, que va a ir pegado a la telera. Vamos a ver cómo. Aquí lo tenemos un poco montado. ¿Veis? Esto sería la vara del carro. La telera pasa por la caja que tiene. Aquí debería llevar unas
rayitas discontinuas para que se note que esto atraviesa la vara, y el cabestro engancha o une el cabestro a la telera mediante 2 tornillos, estos 2 tornillos en el cabezal delantero. En el trasero, curiosamente, no lleva esos tornillos. Pero luego hay aquí otra pieza que también coge el cabestro, que es el limón. El limón son unas tablas largas que el carro lleva a todo lo largo y es donde luego va a salir las piezas verticales que van a formar la escalera. Aquí vemos cómo se va montando ya la parte vertical del carro gracias a estas piezas que se llaman torcedores, piezas metálicas que se compraban ya hechas, por eso pues ya eran piezas de fundición, piezas un poco modernas, ¿no? Entonces, a los cabezales delantero y trasero iban fuertemente unidos estos torcedores con estos 4 bulones o tornillos largos que veis que cogen todo, unen todas estas piezas: el torcedor, el cabestro, el limón y la telera. Aquí tenemos ya la vista frontal donde se han montado los 2 cabestros, los 2 torcedores verticales. En los extremos del cabezal, porque toda esta pieza, esta unión se llama cabezal, lleva uno trasero y otro delantero, pues se le colocaban unos protectores para evitar las roturas por choques o por roces. Y de la telera, en la telera iban unas anillas para luego sujetar o sustentar a ellas el suelo inferior del carro. Aquí tenemos una foto donde podemos observar cosas. Aquí tenemos los 2 torcedores, que son piezas, son 2 piezas, aquí veis la unión, pero vamos, no van unidas, van pegadas unas a otras. Y los 4 tornillos, estos fuertes tornillos que juntan todas esas piezas que hemos dicho. Y delante del torcedor lleva otro puntero vertical que sirve para sujetar luego los varales y además para sujetar la tabla, estas tablas delantera y trasera, donde muchas veces iba subido el carruajero o el que manejaba el carro. Y estos punteros sirven para que la tabla no se desplace de forma lateral. Veis la protección que decíamos de las testas de los cabezales de los golpes o rozaduras, es toda esta protección. Bien, aquí tenemos ya una visión en planta del carro. Vemos las varas que van reforzadas con unas pletinas metálicas sujetadas por remaches, normalmente remaches. Van reforzadas en la parte superior y en la parte interior y exterior. Vemos aquí los cabezales, el delantero y el trasero. En la parte de atrás la vara también va reforzada con piezas metálicas para las cargas y descargas, que no haya problemas de roturas, y llevan una tabla delantera y trasera, que esta tabla iría en esta posición y esta otra en esta posición. El eje va, por supuesto, en el centro de la caja y luego lleva este tornillo que atraviesa, este es el limón, los limones que antes hablábamos, que es donde lleva los orificios para luego ir metiendo toda la escalera vertical a ambos lados. Estos tiros, que es de donde va a tirar la mula, a través de una serie de guarniciones y arreos, pues va sujetando, es un tornillo pasante que va aquí la tuerca y sujeta el limón a la vara. Y luego estos limones van sujetos con tornillos, o sea, el limón va sujeto a la vara, son 24 tornillos, 12 por aquí y 12 por allá. Estos en la tabla son iguales, la delantera y la trasera, con estas cajas donde va a ir el puntero
delantero y trasero, que esos punteros sirven básicamente para luego hacer atados con las cuerdas y reforzar la parte trasera, como luego explicará Teodoro. Aquí tenemos algunos detalles de los tiros, un tiro en forma de U y un tiro en forma de T. Dependía del artesano. Y aquí tenemos una vista lateral donde aparecen efectivamente la vara, el limón que estaría en esta parte, pero el limón, como va reforzado con la chapa de hierro, no se ve el grosor de la madera. Sin embargo, fijaros aquí en estos tornillos pasan a través de esa madera, de ese limón, y enganchan en la vara. Pero antes cogen también estos ganchos, que son 12 a cada lado, que van a servir para sustentar el suelo inferior del carro mediante cadenas o cuerdas. Aquí tenemos la palomilla que mencionaba Teodoro y la caja donde va el eje y la pletina que lo sujeta. Tenemos que mencionar también aquí la grapa de la retranca. Cuando el carro tenía que fiar o echar hacia atrás, pues entonces la mula lleva la retranca que lleva sobre la grupa, y esa retranca va enlazada a la anilla a esta grapa que se llama grapa de la retranca. También este punto sirve cuando llevamos dos mulas para que la segunda mula tire del carro, entonces se engancha aquí. Este sería el tiro también de la segunda mula. Y tenemos también aquí una anilla especial para sujetar el mozo delantero. Los mozos eran piezas fundamentales para mantener el carro horizontal cuando quitábamos la mula. El mozo tiene aproximadamente 1 metro, 98 centímetros de largo, va sujeto con una anilla en esta parte, ahora después lo veremos, y el extremo va metido en esta anilla de manera que va horizontal, con un sistema muy curioso, porque esta anilla, cuando se levanta y se tira hacia atrás, permite que el mozo caiga. Esto es un detalle visto de más de cerca, como veis la vara de madera que va reforzada. En el extremo lleva lo que se llama una velorta metálica para los choques, para los desgastes, para evitarlos, y luego lleva pues una pletina de refuerzo en la parte exterior y otra en la parte superior. Estos son ya fotografías, aquí vemos la velorta, el refuerzo. Esto está visto desde dentro, por tanto no se ve la pletina de exterior. Y aquí pero sí que vemos los remaches que la sujetan. Y allí tenemos la anilla de sujeción del mozo. Como va sujeto el mozo, si yo levanto esta anilla y la corro para allá, el mozo cae. Aquí tenemos un dibujo ya explicativo de cómo va unido, cómo va sujeto el mozo a esta anilla, que sujeta a su vez por encima la tabla, impidiendo que se mueva. Voy a volver atrás para que veáis cómo, a ver si se ve, aquí vemos, ¿sí? Aquí veis cómo esa anilla pasa y se retuerce hacia los lados para sujetar la tabla, para impedir que la tabla se mueva hacia arriba. Bueno, aquí lo vemos también, cómo se ha doblado ese extremo de la anilla para sujetar la tabla y cómo la caja de la tabla delantera va sobre el puntal para que no se mueva en posición transversal. Esta es la parte trasera de la vara. Como vemos, va reforzada con una chapa donde van todos estos ganchos, van enganchados, van sujetos con unos tornillos a la vara, pero atravesando el limón, que es una madera que va horizontal y por eso no la vemos. Aquí vemos el torcedor, el borde el extremo del cabezal protegido. Aquí vemos la anilla del mozo trasero,
y la anilla de la cadena de la tarabilla, que luego veremos para qué sirve. Aquí ya son fotografías donde vemos cómo el puntero lleva una especie de tronco de cono en la parte inferior para que no se hunda en la madera, en el limón. Y aquí vemos la protección trasera de la vara y la anilla de donde cuelga el mozo trasero. Ya aquí tenemos una vista de la escalera vertical y el varal superior que va sujetando toda la estructura, todas las varas y los punteros verticales, pues van unidos entre el limón, que tiene unos agujeritos donde van clavadas, y el varal, que como veis también va lleno de los mismos orificios. Esto es un detalle de la escalera. Vemos, por ejemplo, que lleva 4 pasadores metálicos y entre cada dos pasadores metálicos lleva 5 estaquillas de madera. Todo ello va sujeto por el torcedor y pinchado, va con una tuerca sujetándolo todo, y también va aquí el puntal de los extremos. El varal va protegido por una pletina metálica y todo va sujeto, la estructura va reforzada con estas pletinas lisas y en forma de T por donde pasan las estaquillas y los pasadores verticales. Y aquí observáis un gancho, que es el gancho de atar, que luego veremos para qué sirve. Es para atar las cuerdas que refuerzan la parte trasera del carro. Por aquí vemos efectivamente el gancho de atar y aquí vemos ya cómo está sujetando la cuerda para atar los lahillos del carro de pleita que vuelven para cerrar en la parte trasera. Aquí vemos perfectamente cómo todas las estaquillas y los punteros van embutidos en orificios que tiene el limón. Esta es la vara y este es el limón, que va sujeto a la vara con todos estos tornillos horizontales. Y aquí podemos observar cómo las estaquillas van sujetas con unos clavos a la chapa o pletina lateral. Una cosa curiosa de la vara, del varal son estas cajas que, además de los orificios para las estaquillas y los punteros, tiene estas cajas que sirven para colocar los listones del toldo. Aquí vemos un carro entoldado, aunque no es de varas, es de lanza, pero el sistema es el mismo. Esto lleva aquí unas maderas finas, unos listones que van embutidos en los varales. Aquí tenemos la vista trasera del carro, cómo van los mozos traseros plegados y sujetos por una cadenilla que se suelta en un momento para que queden en posición vertical. Y para reforzar la unión trasera de la estructura vertical se ponía una sopuente con un tridente que también sirve luego para atar. La sopuente podía ir en la parte delantera o trasera, pero lo normal es que no se utilizara nada más que en la trasera. Lleva un refuerzo para evitar que se abra esa madera de la sopuente, lleva estas piezas de forma... son troncos de cono doble, es un doble tronco de cono y con un orificio para que pase el puntero, el puntal principal, y no se abra esa pieza. Aquí vemos perfectamente también las anillas que salen de la telera, de donde luego va a caer el suelo, va a sujetar el suelo inferior. Y la cadena que sujeta los mozos. Y ya para terminar mi parte, pues aquí vemos la anilla que va metida en el protector de la vara, de donde cuelga el mozo trasero, y aquí vemos el final del limón visto desde abajo con otro protector también para evitar choques y roturas y el tornillo que sujeta la tabla trasera.
Y en esta pues podemos ver también muchos detalles, los tornillos de unión del limón a la vara, el protector terminal de la vara, que es este, las anillas del mozo y de la tarabilla, aquí están las anillas del mozo y aquí está la de la tarabilla, el tornillo de sujeción de la tabla trasera y el tornillo del torcedor, que es este. Bueno, y ya le paso otra vez. Bueno, a ver si soy breve, que la verdad es que llegar a tanta profundidad con un estudio técnico pues es un poco para frikis o locos como nosotros, que no sé quién le puede interesar llegar a estos extremos, pero debería la historia de estudiarse de esta forma, con un rigor que es el que hemos intentado tener de dibujar al milímetro pues todas las piezas que tiene un carro de varas, por lo menos el que tenemos ahí en el molino, pero alguien puede interesarle en un futuro, no sabemos. La historia se debe de estudiar. El suelo superior en dos piezas, estos ya son los tableros sobre los que se acopia la carga, los capachos de vendimia. Normalmente no solía ponerse el suelo superior, era el inferior el sobre el que iba. Normalmente el carrero o el carruajero iba encima, sentado en la tabla, de pie, arreando los animales o de pie encima del suelo inferior. Tenemos dos suelos para aumentar la carga del carro. Son dos tableros de tablazón con unos travesaños que lo unen y están clavados y se colocan y se descolocan fácilmente. Suelo colgante es el que va debajo atado de unas cadenas pasantes con dos tipos de anillas, unas delanteras para un tipo de cadena y otras laterales. La cadena es pasante y se puede colocar a un poquito más distancia, aunque no se puede tampoco variar mucho porque daría en el suelo. Ahí van las capachas bajas, que son como bolsones para la uva. Se ponían debajo y luego la tabla y luego los capachos arriba. Se multiplicaba un poco la capacidad. Aquí veis montado el piso inferior y el superior, todo encadenado. Se podía desmontar, montar, en fin. Aquí veis los ganchos que sujetaban todas estas cadenas y todo el aparataje la verdad es que es complejo y tiene pues 50 piezas diferentes, repetidas, que para hacerlas en un taller, el ingenio de estos carreteros pues, era también interesante de aprender, ¿no? No eran tan primitivos, ¿no? Como pensamos ahora la tecnología punta, ¿no? Los ganchos que sustentan el suelo colgante mediante cuerdas, también en caso de no tener cadenas usaban cuerdas, ¿no? Con esparto. Anillas en la parte delantera y trasera, tipo de anillas como anclaban. Aquí veis cómo estaban cogidos los travesaños con un pasador, sistema muy sencillo, se doblaba y ya teníamos perfectamente sujetos los tablones a los travesaños de abajo del suelo. La capacidad de un carro, pues aproximadamente la parte superior de 1,3 metros cúbicos, un poquito inferior la parte inferior. Total, más o menos hemos cubicado un poco aproximadamente, ahora te lo pedirían las fichas técnicas del volumen de los coches en su armazón. Esta es la parte trasera ya montada con las ruedas, el dibujito que tiene enjundia, ¿eh? Muchas tardes de verano ahí metido, no sé para qué. El perfil del carro ya completo, veis cómo se ilustra, pues otros elementos secundarios que tiene el carro, que es, por ejemplo, esta pieza que le llaman tarabilla, es simplemente como un eslabón grande al que sirve para pasar a través de él cuerdas de cierre y que pues se ahorraban el eslabón de hierro y lo hacían con una madera, pues sería resistente, y con una anilla se hacían estos eslabones para pasar cadenas y cuerdas. Aquí vemos cómo atan con cuerdas la parte de los lahillos de esparto, que eran como en L, y doblaban y se cerraba el carro por detrás. A la sopuente, a estas se le ataban las cuerdas, y ahora vais a ver cómo la tarabilla estaba aquí, pues uniendo todo este sistema para que no se abriese. Entonces la tabla trasera. Y había una pieza curiosa que no había en los carros de aquí de la zona esta de Manzanares. No hemos encontrado carros ni fotografías en las que se utilizara el freno, ¿no? Y hemos investigado y sí hemos visto, por ejemplo, en el Museo del Vino de Valdepeñas tenemos unos carros de varas con frenos, con unas zapatas de freno que ahora voy a contar, que es el segundo sistema.
Y, por ejemplo, el otro sitio para ver carros tenemos el Campo de Cristana, el Museo de los Molinos, de Interpretación de la Molinería. Tiene una colección de maquetas de carros muy interesantes. El Museo de Carro de Tomelloso, ya un poco ya envejecido y tal, un poco trasnochado, pero también era el Museo del Carro. Tenía varios carros. En Villarrubia tenemos también el museo etnográfico, tienen carros y se extiende mucho el sistema y sobre todo muchas maquetas. Membrilla tiene también colecciones de maquetas de carros. Por ahí se puede investigar un poquito, pero en esas maquetas no, las piezas no son... Se puede entender un poco el sistema, pero no es la escala y la medida exacta. Bueno, este es un sistema de freno muy primario, que es un rodillo, que es una madera, un madero y una cadena y aquí una cuerda, que se llama galga. Tiras de la cuerda, el rodillo fricciona contra el cubo y ahí tienes un rozamiento que consigue parar el carro, ¿no? Normalmente aquí no hay cuestas. Yo alego a que no hay cuestas, los carros no tienen que frenar. Frena cuando el animal frena, no hace falta una frenada, pero supongo que en Valdepeñas o en otras zonas donde hay cuestas, sierras cercanas, máquina de frenar. Este es un sistema este es el de Valdepeñas, el Museo del Vino. El carro que está allí tiene un sistema trasero, se compone de fijar a la tabla trasera un travesaño, un poquito adornado con una curva, del que se cogen un sistema metálico inferior que se llama tijera, donde van las dos piezas de zapatas, las dos piezas de madera que tienen un cuero. Esto se acciona con una palanca y por un sistema de una palanca de primer género moverías la pieza, moverías una sola zapata, pero a través de esta tijera se empuja con el mismo vector de fuerzas las dos zapatas en las ruedas. Es un sistema muy ingenioso de frenada. Ahí lo vais a ver, aquí está la palanca, el gancho y cómo están las zapatas, cómo tiran. Se tira de una. Aquí también se ve perfectamente cómo la tijera empuja. Al accionar la palanca, empuja centralmente y fricciona muy bien el freno. Otros elementos que tenemos aquí serían el estribo, para facilitar la subida al carruaje, los faroles, los toldos, el redor, que es formado por 6 palos verticales que se suplementaban la capacidad del volumen para aumentar el volumen, y se ve una red arriba, que es la barcina, red de cuerda, para cubrir la paja o basura o cepas que se utilizaban. Y en principio eso es todo. Creo que es un tema un poco arduo, un poco profundo, que nos hemos metido en esta aventura. Sobre todo Antonio ha tirado del carro, nunca mejor dicho, porque yo he estado de un poco de segundo dibujando todo el tema, pero oye, yo creo que se colabora al patrimonio y a aumentar que la aula abierta de la Universidad Popular pues estudie todos los temas del folclore, del acervo y del patrimonio que tenemos en esta comarca, que son interesantes de secundar, y creo que vale la pena ese esfuerzo que hemos hecho, y para vosotros en primicia. Gracias. Muchas gracias. Para entender la máquina de freno, tuve que construir esta maqueta, en la cual pues, es la combinación de una palanca de primer género, que es esta, que actúa sobre esta otra palanca de segundo género. Entonces, al mover esto, pues la primera palanca actúa en la segunda y avanzan las zapatas. Podéis verlo in situ, porque es un gran artista.